El aire pesado del centro de detención de migrantes en México vibraba con una cacofonía de sonidos. Era una sinfonía desoladora de llantos ahogados, murmullos ansiosos, el tintineo metálico de las puertas y el incesante zumbido de las luces fluorescentes. En medio de ese torbellino de desesperación, una voz joven, clara y cargada de una angustia incomprensiblemente profunda para su edad, se alzó sobre el clamor. «Mi papá no hizo nada malo». El grito, puro y desgarrador, atravesó el alma de todos los presentes, silenciando por un instante el caos, deteniendo respiraciones y girando cabezas con una mezcla de sorpresa y conmoción. Esa voz pertenecía a Sofía, una niña de solo 7 años, cuyos ojos grandes y oscuros, enmarcados por una mata de cabello revuelto, reflejaban la confusión y el miedo que la embargaban. A su lado, o más bien, intentando protegerla con su presencia a pesar de las barreras físicas que los separaban, estaba su padre, Mateo. Mateo, un hombre de 30 y pocos años, tenía las manos callosas por el trabajo duro y una expresión de agotamiento tallada en su rostro, que el sol implacable de El Salvador había curtido. Venían de un pequeño pueblo agrícola, un lugar donde la vida siempre había sido difícil, pero al menos les ofrecía una tierra para cultivar. Sin embargo, la sequía, una bestia implacable y silenciosa, había devorado sus cosechas por 2 temporadas consecutivas, dejando tras de sí solo tierra árida y la promesa de una hambruna lenta e inevitable. La desesperación había sido el motor que los empujó a emprender el viaje, una odisea a través de la vasta y peligrosa extensión de México, con la tenue esperanza de encontrar una vida mejor en el norte, un futuro que pudieran llamar suyo. El amor entre Mateo y Sofía era una fuerza tangible, un escudo invisible que los había protegido de la crudeza del mundo hasta ese momento. Mateo le había prometido a su hija que la protegería a toda costa, una promesa que ahora sentía desmoronarse entre sus dedos, engarrotados por la ansiedad. Durante el viaje, cada paso había sido una batalla. El calor extremo del desierto mexicano, que resecaba la garganta y agrietaba los labios, era solo uno de los muchos enemigos. La escasez de agua, que los obligaba a racionar cada gota como si fuera oro líquido, se sumaba a la constante amenaza de la corrupción, encarnada en funcionarios sin escrúpulos que buscaban sacar provecho de su vulnerabilidad, y el miedo omnipresente de los peligros que acechaban en cada sombra. Pero Mateo, a pesar de su propio agotamiento físico y mental, siempre encontraba la manera de animar a Sofía. Le contaba historias de un futuro brillante, de casas con jardines, de escuelas llenas de risas y de neveras repletas de comida. Le prometía que al final del camino todo valdría la pena. El incidente que los llevó a su actual prisión ocurrió cerca de la frontera sur de México. Habían logrado esquivar varios puntos de control, caminando bajo el manto de la noche, ocultándose durante el día, pero la suerte se les acabó. Fueron interceptados por agentes de inmigración mexicanos, figuras imponentes con uniformes y rostros severos. Sofía, aferrada a su padre, no comprendió lo que sucedía hasta que vio las frías esposas de metal cerrarse alrededor de las muñecas de Mateo. La imagen de su padre, su protector, siendo tratado como un criminal, la congeló de miedo. La llegada al centro de detención fue un golpe brutal de realidad. El hacinamiento era insoportable. Cuerpos cansados y rostros apesadumbrados compartían espacios minúsculos, y el ruido constante de cientos de vidas en pausa era ensordecedor. La burocracia, fría e impersonal, los desnudaba de su dignidad, reduciéndolos a números en un expediente.
Hubo una separación inicial de Mateo, aunque afortunadamente fue por poco tiempo. Pero la angustia de ese momento se grabó a fuego en el corazón de Sofía. El primer encuentro de Mateo con el sistema judicial fue una farsa de injusticia a los ojos de Sofía. Ante un funcionario menor, su padre intentó explicarse, pero la barrera del idioma y su falta de familiaridad con las leyes complicaron la situación. Cada intento de Mateo por defender su inocencia parecía hundirlo más en el fango legal. Sofía, sentada en una zona de espera, observaba todo, sin comprender del todo las palabras, pero sintiendo con cada fibra de su ser la opresión que envolvía a su padre. Veía la mirada de derrota en los ojos de Mateo, la impotencia en sus gestos. La desesperación inicial de Sofía era la de una niña que no podía concebir por qué su papá, el hombre más bueno y fuerte del mundo, estaba siendo tratado como alguien malo. Su instinto más puro, más básico, la impulsaba a querer intervenir, a gritarles a todos que su papá era inocente. Y ese instinto, esa mezcla de amor y desesperación, culminó en el grito inicial que ahora resonaba en el centro de detención. Su inocencia, la creencia inquebrantable en la bondad de su padre, chocaba violentamente con la dureza incomprensible de un sistema que no veía personas, sino expedientes. ¿Cómo podía algo tan injusto estar sucediendo? Antes de continuar con esta conmovedora historia, si valoras las narrativas que tocan el alma y revelan la fuerza del espíritu humano, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El juez Eduardo Vargas era una figura imponente en la corte. Un hombre de mediana edad, cuyo rostro marcado por los años reflejaba una vida dedicada a la rigurosa aplicación de la ley. Su reputación lo precedía, implacable, meticuloso y, sobre todo, inquebrantable en su adhesión al código legal. Había visto innumerables casos de migrantes, historias desgarradoras que, con el tiempo, habían forjado una coraza emocional impenetrable alrededor de su corazón. Cada nueva historia de miseria y esperanza se sumaba a un archivo mental de casos similares, diluyéndose en la estadística. No era que careciera de humanidad, sino que la había aprendido a compartimentar, una estrategia de supervivencia en un trabajo que amenazaba con devorar el alma de quien no supiera distanciarse. Su vida personal, solitaria y austera, contribuía a esta imagen de fortaleza inexpugnable. Un pasado doloroso, del que pocos conocían los detalles, había sembrado en él una profunda herida que lo había hecho ciego a las súplicas emocionales, a los gritos de desesperación que resonaban en su sala. Para él solo existían los hechos fríos, las pruebas irrefutables y el marco inflexible de la ley. La justicia, a sus ojos, no era un asunto de sentimientos, sino de preceptos. El caso de Mateo era, a primera vista, uno más en su larga lista. Sin embargo, una serie de desafortunadas circunstancias, o quizás la maliciosa intervención de un funcionario corrupto, complicó su situación. La acusación inicial de entrada irregular se había elevado, sin que Mateo o su abogada de oficio comprendieran del todo como a intento de cruce ilegal con fines de lucro. Se hablaba de supuestos documentos que vinculaban a Mateo con una red de tráfico de personas. Una mentira flagrante para cualquiera que conociera la pureza de sus intenciones. Esta agravante lo ponía ahora en riesgo de una pena de prisión significativa, además de una deportación segura que lo separaría permanentemente de Sofía. La situación legal de Mateo, que ya era precaria, se había vuelto desesperada. Mientras tanto, en el frío centro de detención, Sofía intentaba comunicarse con su padre.
Las restricciones eran severas, los momentos de interacción contados y vigilados. Pero Sofía, con una determinación que desafiaba su corta edad, encontraba siempre una forma de acercarse. Un pequeño dibujo de un sol sonriente, un trozo de pan guardado de su propia ración, una caricia furtiva en la mano de Mateo a través de las rejas. Sus pequeños gestos de amor y preocupación eran un contraste doloroso con la frialdad metálica del entorno, un recordatorio constante de la humanidad que el sistema parecía empeñado en borrar. Mateo, por su parte, se sentía cada vez más atrapado. Intentaba explicarse, balbuceando en un español limitado y salpicado de expresiones de su dialecto salvadoreño. Pero las palabras se perdían en la burocracia, en la impaciencia de los oficiales. Su falta de familiaridad con el sistema legal mexicano era una desventaja insuperable. Cada intento de defensa, cada súplica, parecía hundirlo más en el fango de la acusación. La desesperación, antes un susurro distante, comenzaba a apoderarse de él, asfixiando la poca esperanza que le quedaba. Veía los ojos expectantes de Sofía y sentía un dolor lacerante al pensar en el futuro incierto para ambos. El juez Vargas, ajeno a la complejidad humana detrás del expediente, veía el caso de Mateo como un expediente más en su pila. Sus prejuicios, formados a lo largo de años de ver los mismos patrones y la presión constante de un sistema que exigía eficiencia por encima de la empatía, lo llevaban a no profundizar en los detalles humanos. Se centraba únicamente en los hechos fríos, en las líneas escritas que para él delineaban la culpa. La tristeza en los ojos de Mateo, la inocencia de Sofía, eran solo los elementos esperados en narrativas que se repetían una y otra vez. El deterioro de la salud de Mateo era evidente. El estrés del encarcelamiento, la preocupación por Sofía y la impotencia ante un sistema incomprensible comenzaban a cobrarle factura. Las noches de insomnio, las comidas escasas y la falta de aire fresco lo habían demacrado. Sus ojos, antes llenos de la esperanza que lo impulsaba a cruzar kilómetros, ahora reflejaban un miedo profundo y una desesperación casi total. Había perdido peso, su piel se había vuelto cetrina y su mirada se perdía a menudo en el vacío. Pero en contraste, Sofía mostraba una resiliencia asombrosa. A pesar de su corta edad, observaba todo con una mezcla de miedo e incomprensión, pero su amor inquebrantable por su padre era su motor. Creía firmemente en su inocencia, en la bondad de su corazón, y esa convicción infantil era una luz tenue en la oscuridad que los rodeaba. No entendía los términos legales ni las razones por las que su padre estaba encerrado, pero sabía, con la certeza de un niño, que él no había hecho nada malo. La audiencia preliminar llegó con una celeridad implacable. En una sala pequeña y abarrotada, el juez Vargas apenas levantó la vista de sus papeles. Sus preguntas fueron directas, concisas, sin espacio para divagaciones emocionales. Confirmó las acusaciones que pesaban sobre Mateo y, con un golpe seco de su mazo, programó una audiencia final. La decisión parecía ya preestablecida, la suerte de Mateo sellada antes de que tuviera una verdadera oportunidad de defenderse. La imparcialidad de la ley se sentía para Mateo y Sofía como una condena anticipada. La esperanza se desvanecía lentamente, consumida por los engranajes de un sistema implacable. La víspera del juicio final se cernía sobre ellos como una sombra implacable. Mateo y Sofía se encontraron en una de las escasas visitas permitidas, un pequeño cubículo donde el ruido y la desesperación de otros migrantes apenas permitían intimidad.
Mateo intentó ser fuerte, su voz un murmullo ronco, pero sus ojos traicionaban el pánico que sentía. Las lágrimas, pesadas y silenciosas, se mezclaron con las de Sofía, quien se aferraba a su mano, como si de ella dependiera su misma existencia. La niña, con su pequeña cara surcada, escuchaba las palabras de su padre, un testamento de amor y desolación. «Sofía, mi amor, tienes que prometerme algo», dijo Mateo, su voz quebrándose. La niña asintió, sus ojos grandes y brillantes. Si me deportan, si me mandan lejos, tú tienes que buscar a tu tía. En la Ciudad de México, ¿me oyes? Ella te cuidará. No me olvides, mi vida. Nunca me olvides». El aire en el cubículo estaba cargado de una resignación que sofocaba, una aceptación muda de un destino que parecía inevitable. Sofía no entendía del todo las implicaciones de las palabras de su padre, pero la tristeza, el miedo en sus ojos, le decía que algo terrible podría suceder. Su corazón de niña se encogió, un nudo apretado de angustia. En su inocencia, Sofía recurrió a su fe, una fe simple y poderosa que había heredado de su abuela. Esa noche, acurrucada en su cama de la pequeña celda, con los ruidos del centro de detención como una nana macabra, Sofía habló con Dios. No rezó oraciones aprendidas de memoria, sino que vertió su corazón con una sinceridad aplastante. «Diosito», susurró, sus pequeños dedos entrelazados. Por favor, ayuda a mi papá. Él no hizo nada malo. Él es bueno. Dile al señor juez que él es bueno. Haz que entienda. Por favor, Diosito, que mi papá no vaya a la cárcel. Haz algo». Sus palabras eran puras, desesperadas. El lamento de una niña que creía firmemente en la justicia divina donde la humana parecía fallar. El día del juicio llegó. El ambiente en la sala del tribunal era tenso y sobrio, un reflejo de la seriedad del proceso. Sofía, vestida con la única ropa que le quedaba, un vestido descolorido, estaba sentada en la sala de espectadores, sus pequeños pies colgando de la silla, el mundo a su alrededor incomprensiblemente hostil. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la puerta por la que entraría el juez Vargas. Cuando la puerta se abrió y el juez entró, con su semblante habitual de seriedad, un escalofrío recorrió a Sofía. Mateo, cabizbajo, se sentó en el banquillo de los acusados, sus hombros encorvados, esperando la sentencia que sentía, ya estaba escrita. La esperanza había abandonado sus ojos. El juez Vargas tomó asiento, su martillo de madera posado con autoridad sobre la mesa. Abrió el expediente del caso, un volumen grueso lleno de palabras frías e impersonales, y comenzó a leer los cargos y los argumentos. Su voz, monótona y desapasionada, resonaba en la sala, pronunciando palabras complejas que Sofía no entendía. Pero el tono, el presagio que conllevaba, le helaba la sangre. Hablaba de leyes, de artículos, de precedentes, de la acusación de intento de cruce ilegal con fines de lucro, una frase que pesaba como una losa sobre el futuro de Mateo. Cada palabra del juez era un golpe que resonaba en el pecho de la niña, acercándola al abismo de la desesperación. La justicia parecía fría, inmutable, ajena al sufrimiento humano. El juez Vargas llegó al punto de la sentencia. Sus palabras se volvieron más firmes, el martillo estaba a punto de caer, y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En ese instante, en un eco desgarrador del grito que había marcado su llegada a ese lugar, Sofía, incapaz de contenerse más, se levantó de su asiento. Fue un acto instintivo, puro, la última defensa de un corazón amoroso. Con toda la fuerza de su pequeño ser, con el dolor y la injusticia desbordándose de su alma, gritó: «Mi papá no hizo nada malo.
Él es bueno. Por favor, no lo mande a la cárcel». Su voz infantil, cargada de una emoción que era contagiosa, resonó en la sala, rompiendo el silencio protocolario con la fuerza de un rayo. La voz de Sofía no era solo un sonido. Era una súplica, una acusación, una declaración de amor, y dejó a todos atónitos. Los asistentes, los guardias, incluso Mateo, levantaron la vista, sorprendidos. El juez Vargas, que había estado a punto de pronunciar la sentencia, se detuvo abruptamente. Inicialmente, el juez Vargas se sintió molesto por la interrupción. Su rostro se contrajo, una muestra de ira se apoderó de sus facciones. Levantó la vista, frunciendo el ceño profundamente, a punto de ordenar que sacaran a la niña de la sala de inmediato. Era una violación flagrante de la etiqueta de la corte, una afrenta a su autoridad. Su boca se abrió para dar la orden, cuando justo en ese instante, en medio de su irritación y el eco del grito desesperado de Sofía, se materializó una figura. Allí, junto al estrado del juez, apareció una figura serena y majestuosa. No hubo luz cegadora. No hubo trompetas celestiales, solo la presencia tangible y real de Jesús. Su aparición no fue una visión etérea, sino una forma humana, visible para el juez y de una manera más sutil pero inconfundible, también para Sofía. Él se acercó al juez sin hacer ruido, sin ser anunciado. No fue una entrada teatral, sino una intervención silenciosa, pero de un impacto cósmico. El juez Vargas, desconcertado por la irrupción de la niña, no tuvo tiempo de reaccionar ante lo que sus ojos comenzaron a percibir. Su visión se enfocó en esa presencia inesperada que se cernía a su lado. La presencia era calma, pero poderosa, y el tiempo, en la sala del tribunal, pareció detenerse. Jesús extendió su mano, una mano que parecía emanar una calidez que trascendía lo físico, y la posó suavemente sobre el hombro del juez Vargas. No fue una imposición de fuerza, sino un toque de profunda compasión y autoridad silenciosa, una caricia divina que para el juez actuó como un interruptor invisible en el universo de su percepción. En ese instante, el tiempo, que ya se había ralentizado con la aparición de la figura, pareció detenerse por completo. La sala, los murmullos reprimidos, los guardias petrificados en sus asientos, todo se desvaneció en un profundo e impenetrable silencio. Una descarga eléctrica, no de dolor, sino de una verdad abrumadora que se desprendía de esa mano bendita, recorrió el cuerpo del juez. Sus músculos se tensaron involuntariamente, sus ojos se abrieron desmesuradamente, enfocándose en un punto lejano, más allá de los límites de la sala. Era el primer contacto físico real con lo divino que experimentaba en su vida. Una experiencia que desafiaba toda lógica y toda la educación que se había esforzado en adquirir. La coraza que había construido a lo largo de décadas de jurisprudencia y dolor personal, esa armadura de objetividad y frialdad, se agrietó instantáneamente, revelando la fragilidad del hombre que habitaba en su interior. Con el toque de Jesús, el juez Vargas experimentó una avalancha de recuerdos y emociones tan vívida y potente que le quitó el aliento. No se trataba de una visión externa, de imágenes proyectadas ante sus ojos, sino de una inmersión profunda, una inmersión en la empatía que le permitía sentir lo que otros habían sentido, vivir lo que otros habían vivido. Lo primero que sintió fue el agotamiento de Mateo, un cansancio que iba más allá de la fatiga física, un agotamiento del alma. Pudo sentir sus pies sangrando en el desierto ardiente, cada ampolla, cada paso forzado bajo el sol inclemente que quemaba la piel y secaba la garganta.
Pudo sentir la desesperación de su lucha por cada gota de agua, la sensación de la arena en la boca, el miedo a desfallecer. Luego, la experiencia se centró en Sofía. Sintió el hambre punzante de la niña, el vacío en su pequeño estómago, que no era solo físico, sino también emocional. Experimentó su miedo en la oscuridad de las noches solitarias bajo el cielo abierto. Los ruidos extraños, las sombras amenazantes, la incertidumbre del mañana. Sintió el frío de la noche calándose en sus huesos, la vulnerabilidad de su pequeña vida dependiendo totalmente de un padre exhausto. La visión se expandió aún más, llevándolo al origen de todo. Experimentó la desesperación de Mateo al ver su cosecha de subsistencia arruinada, no una vez, sino varias por sequías implacables. Sintió la desesperación de un padre que veía a sus hijos enflaquecer por el hambre, la vergüenza de no poder proveer, la humillación de la pobreza que asfixia y roba la dignidad. Pudo palpar la decisión imposible que Mateo tuvo que tomar: quedarse y ver a su familia morir de hambre, o arriesgarlo todo en un viaje plagado de peligros con una tenue promesa de esperanza al final. Pero la inmersión no se detuvo ahí. El juez Vargas también fue confrontado con recuerdos de su propia vida, de su propia soledad, de su propio dolor olvidado, ese que había encapsulado y enterrado bajo una montaña de trabajo y pragmatismo. Recordó la fría distancia que había mantenido con su propia humanidad durante años, la forma en que había permitido que el sistema lo endureciera, que el dolor lo aislara. El toque de Jesús no fue solo una revelación de la realidad de Mateo, sino una confrontación con su propia falta de compasión, con las innumerables veces que había cerrado los ojos ante el sufrimiento humano, amparándose en la letra fría de la ley. No había sido consciente de cuánto se había perdido a sí mismo en ese proceso. En medio de esta tormenta emocional y empática, el juez escuchó una voz. No era una voz audible para los oídos, sino una resonancia profunda que vibraba en lo más recóndito de su alma. Una verdad universal que se manifestaba sin palabras explícitas, pero con una claridad cristalina. La ley es para la justicia, no para la opresión. La misericordia prevalece sobre el juicio. Y con esa verdad, las palabras recién pronunciadas por Sofía, «Mi papá no hizo nada malo», regresaron a su mente, esta vez con una claridad y un peso que antes no les había concedido. Ya no eran un simple grito infantil, sino la voz pura de la verdad, sin artificios ni prejuicios. La sala, para el resto de los presentes, permanecía en un silencio aturdido. Nadie más parecía notar a Jesús con la misma claridad impactante que el juez. Para ellos, era un instante de quietud inexplicable, un momento de pausa en la tensión general, un vacío en el que el aire se sentía denso e inmóvil. Sofía, sin embargo, mirando fijamente el punto exacto donde estaba Jesús, tenía una expresión en su rostro, una mezcla de asombro y una extraña comprensión, como si una parte de ella, en su inocencia, ya lo hubiera esperado, ya hubiera invocado esa presencia con su pura fe. El rostro del juez Vargas comenzó a transformarse ante los ojos de todos. La dureza pétrea que solía caracterizarlo se suavizó gradualmente, milímetro a milímetro. Sus ojos, antes fríos y analíticos, se llenaron de una emoción que hacía mucho tiempo no sentía, un dolor mezclado con una naciente compasión. Una lágrima solitaria, pesada y lenta, rodó por su mejilla surcada. No era una lágrima de tristeza, sino de revelación, de arrepentimiento y de una humanidad redescubierta. Era el momento de la virada, no solo para Mateo y Sofía, sino, y quizás más profundo aún, para el propio juez Eduardo Vargas. En ese instante,
todo lo que creía saber sobre la justicia y sobre sí mismo se desmoronó para ser reconstruido, pieza por pieza, sobre una base de compasión y entendimiento. El juez Vargas, aún en el aturdimiento de ese instante que parecía eterno, sintió cómo una mano se posaba suavemente sobre su hombro, o quizás sobre su brazo. No fue un toque brusco ni exigente, sino uno cargado de una compasión inmensa y una autoridad silente que lo envolvió por completo. Jesús retiró su mano con la misma dulzura con la que la había puesto, y el juez, sin saber bien por qué, tomó un respiro profundo, inhalando con fuerza como si hubiera estado sumergido bajo el agua y acabara de emerger a la superficie. Su corazón latía con una intensidad inusual, y un escalofrío, no de frío, sino de una revelación profunda, recorrió su espalda. Su voz, cuando se atrevió a emitir un sonido, ya no era la misma de antes. Había perdido su aspereza metálica y se había transformado en un murmullo más suave, más humano. Todos en la sala notaron el cambio. La abogada de oficio, que hasta hacía un momento observaba con una mezcla de resignación y tedio, levantó una ceja, intrigada. Los agentes de seguridad, antes inmóviles como estatuas, intercambiaron miradas de asombro. Incluso Mateo, que había levantado la vista cuando Sofía gritó, ahora la mantenía fija en el juez, sorprendido por el tono inesperado de su voz. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una nueva faceta en el hombre que representaba la ley. En lugar de ignorar a la niña o regañarla, el juez hizo algo impensable. Se inclinó ligeramente y dirigió su mirada directamente a Sofía. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora mostraban una calidez que la niña no había visto en ellos. Con un tono que era sorprendente por su dulzura y respeto, le pidió: «Niña, ¿podrías repetir lo que dijiste?». Sofía, aún temblorosa por su arrebato y un poco intimidada por la atención repentina, pero también sintiendo una extraña conexión con la nueva mirada del juez, asintió. Con la fuerza de su convicción infantil, que no entendía de leyes ni de procedimientos, repitió sus palabras, esta vez con más calma, pero con la misma intensidad. «Mi papá no hizo nada malo. Solo quería que estuviéramos bien. Es bueno». Sus últimas palabras, «es bueno», resonaron con una pureza que pareció purificar el aire de la sala. El juez Vargas tomó de nuevo el expediente de Mateo, pero ahora lo miraba de una manera completamente diferente. Ya no era un simple legajo de papeles, era la vida de un hombre, el destino de una familia. Cada palabra, cada párrafo, cada evidencia en el documento eran reinterpretadas a través del lente de la empatía que acababa de recibir. Sus ojos, que antes buscaban la infracción y el veredicto, ahora buscaban la verdad humana detrás de los hechos. Comenzó a buscar las inconsistencias, las interpretaciones más humanas de los sucesos. Miró a Mateo, quien aún lo observaba con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. El juez no volvió a la abogada de oficio, sino que se dirigió directamente a Mateo, no con el tono acusatorio de antes, sino con una genuina intención de entender. «Señor Rodríguez», comenzó, su voz ahora firme pero compasiva, «hábleme de su viaje. ¿Por qué dejó su hogar? ¿Qué le impulsó a traer a su hija a través de este peligro?». Mateo, sorprendido por la invitación y el cambio radical en el tono del juez, dudó por un momento. Luego, con la ayuda de un traductor, que el juez solicitó con una urgencia que sorprendió a todos, comenzó a relatar su historia. Habló del sol implacable que secó sus cultivos, del hambre que apretaba el estómago de Sofía, del miedo de no poder protegerla. Contó la promesa que le había hecho a su hija de un futuro mejor,
una promesa que ahora parecía tan frágil como la vida misma. Su relato simple y conmovedor llenó la sala, dándole vida a los fríos hechos del expediente. La abogada de oficio, todavía asombrada por la transformación del juez, comenzó a recuperar el pulso. El juez Vargas se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Licenciada», dijo, «busque las lagunas. Investigue la intención de este hombre. ¿Realmente buscaba lucrar o solo buscaba sobrevivir? ¿Hay pruebas de su desesperación genuina?» Ella, motivada por el cambio evidente en el juez y por una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo, se sumergió en el expediente con renovado vigor. Y entonces todo comenzó a desmoronarse. La abogada de oficio, siguiendo las directrices del juez, encontró y presentó documentos que antes no había considerado relevantes o no había investigado a fondo. Se reveló cómo la acusación de intento de cruce ilegal con fines de lucro se basó en una malinterpretación de un humilde acuerdo de préstamo para el viaje, que en realidad era una red de apoyo comunitario de su pueblo. También expuso la declaración de un testigo hostil y poco fiable, un individuo conocido por beneficiarse del miedo y la vulnerabilidad de los migrantes, cuyas palabras habían sido tomadas como verdad absoluta sin una investigación adecuada. Con cada nueva revelación, la acusación principal contra Mateo se debilitaba. El juez Vargas, con una autoridad y una convicción que no le eran habituales, comenzó a anular las pruebas previas que sustentaban la acusación más grave. «Estas pruebas», declaró, su voz resonando con una nueva resonancia, «son insuficientes y, en el mejor de los casos, mal fundadas. No podemos condenar a un hombre por la desesperación de alimentar a su hija». La sala quedó en un silencio atónito, cargado de una expectativa que nadie había anticipado. El martillo, que antes parecía listo para caer con un golpe seco de condena, ahora permanecía inmóvil, suspendido en el aire, esperando un nuevo destino. La deliberación del juez Vargas no fue un acto formal de revisión legal en la tranquilidad de sus aposentos, sino un torbellino interno. Se retiró de la sala, no para consultar tomos de leyes, sino para asimilar la experiencia profunda y transformadora que acababa de vivir. El toque de Jesús no solo había desmantelado sus defensas, sino que había abierto compuertas emocionales que llevaban años selladas. Durante ese breve intervalo, en la soledad de su despacho, el juez se vio transportado a un pasado que había intentado enterrar bajo capas de indiferencia procesal y rigidez legal. Un recuerdo doloroso, una herida abierta que con el tiempo se había convertido en una cicatriz fría y desensibilizada, resurgió con una viveza insoportable. Recordó a su propio hijo pequeño, un niño de apenas 5 años, cuya risa había llenado su hogar antes de que un trágico accidente automovilístico se lo arrebatara años atrás. La pérdida había sido devastadora y el dolor lo había endurecido. Había construido una coraza impenetrable alrededor de su corazón, convencido de que la única forma de sobrevivir al sufrimiento era cerrarse a él, tanto al propio como al ajeno. El toque de Jesús no solo le había permitido sentir el agotamiento de Mateo, el hambre de Sofía o la desesperación de su cosecha perdida. Le había mostrado cómo ese dolor ajeno era un eco del suyo propio. Le había permitido reconectar con la humanidad que había sacrificado en el altar del desempeño profesional y la autoprotección emocional. Fue una confrontación brutal consigo mismo, un espejo que reflejaba la figura de un hombre que se había vuelto ciego a la compasión.
pero también fue una sanación. La lágrima que había rodado por su mejilla en la sala del tribunal no era solo por Mateo, era por su propio hijo, por su propio corazón endurecido y por la posibilidad de redención que se le presentaba. Procesó en esos minutos la necesidad de un cambio radical, no solo en su forma de juzgar, sino en su forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Cuando el juez Vargas regresó a la sala, su postura era completamente diferente. Ya no era el hombre rígido y distante que había salido minutos antes. Su andar era más pausado, su mirada más profunda, y su rostro, que seguía siendo serio, irradiaba ahora una nueva calma y una autoridad moral que iba más allá de la investidura. Había comprendido que la justicia no residía únicamente en la letra de la ley, sino en la aplicación humanitaria y compasiva de la misma. El juez comenzó a hablar, y su voz no tenía el tono monótono y desapasionado de antes. Transmitía convicción, una nueva comprensión de la justicia y un eco de la voz silenciosa que había resonado en su alma. Miró a los presentes y luego fijó su mirada en Mateo y Sofía. Después de una revisión exhaustiva de los hechos presentados, comenzó, y considerando la nueva evidencia y el testimonio de la señorita Sofía, así como la reinterpretación de ciertos aspectos procesales que no fueron valorados adecuadamente en su momento, este tribunal ha llegado a una nueva determinación. Declaró a Mateo no culpable del cargo de intento de cruce ilegal con fines de lucro. La sala quedó en un silencio atónito, con un suspiro colectivo que apenas se atrevió a manifestarse. Era una victoria inesperada. El juez continuó, explicando cómo la base de esa acusación había sido frágil y malinterpretada, basándose en un testimonio poco fiable y en una mala comprensión de los apuros económicos que llevaron a Mateo a buscar un préstamo. Acto seguido, el juez redujo su cargo a entrada irregular, una falta administrativa menor, no un delito que ameritara una pena de prisión severa. «Señor Mateo», dijo el juez, su voz ahora con un matiz de compasión, «se le condena a una pena de detención mínima, la cual ya ha cumplido con el tiempo que lleva bajo custodia. Por lo tanto, ordeno su liberación inmediata bajo supervisión administrativa». Un murmullo de incredulidad y alivio recorrió la sala. Los agentes de seguridad se miraron unos a otros. La abogada de oficio, que apenas había podido contener su asombro durante el intermedio, ahora observaba al juez con una mezcla de incredulidad y un respeto recién adquirido. Sin embargo, el juez no había terminado. Consciente de las leyes migratorias, Mateo seguía siendo susceptible de deportación. Pero el juez Vargas, con su nueva visión, añadió una recomendación especial. Además, en vista de la vulnerabilidad de la menor Sofía y la situación de desamparo y persecución económica que el señor Mateo enfrenta en su país de origen, este tribunal recomienda encarecidamente que se le permita al señor Mateo buscar asilo con su hija bajo razones humanitarias. Insto a las autoridades migratorias a considerar este caso con la máxima compasión y celeridad. Las últimas palabras sellaron la transformación. La recomendación del juez, con su peso y su autoridad, abría una puerta que hasta hace unas horas parecía herméticamente cerrada. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Su rostro, que hasta ese momento había reflejado la desesperación más profunda, se iluminó con una esperanza inmensa y casi milagrosa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez no de tristeza ni de miedo, sino de un alivio abrumador y una gratitud infinita. Había sido liberado. Tenía una oportunidad.
Sofía, que había estado observando todo con una concentración inquebrantable, como si entendiera cada palabra del juez a un nivel más allá de la razón, corrió hacia su padre. Mateo, que apenas podía articular una palabra, la envolvió en un abrazo apretado. Su grito de alegría, ahogado entre sollozos, era un contraste conmovedor con el grito de desesperación que había marcado el inicio de esta audiencia, el grito que había abierto los ojos del juez y en última instancia cambiado su destino. El milagro había ocurrido. La liberación de Mateo y Sofía del centro de detención no significaba el fin de sus problemas, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la incertidumbre y la supervisión constante. Aunque la sentencia del juez Vargas había sido un milagro, la burocracia migratoria de México era un monstruo con muchas cabezas. Estaban bajo una estricta supervisión, lo que implicaba presentarse regularmente ante las autoridades migratorias. Cada semana, una visita al edificio de inmigración, largas esperas y la constante sensación de que, a pesar de la buena voluntad del juez, su destino aún pendía de un hilo. La recomendación de asilo era solo eso, una recomendación. La decisión final estaba en manos de otros funcionarios, con criterios y corazones que podían ser muy distintos a los que habían presenciado en la sala del tribunal. Unos días después de la audiencia, mientras Mateo y Sofía se adaptaban a la relativa libertad de un refugio para migrantes, un encuentro inesperado cambió de nuevo el curso de sus vidas. El juez Eduardo Vargas, despojado de su toga y su semblante oficial, apareció en el refugio. Los encontró en el patio, donde Sofía dibujaba con tizas de colores en el suelo, mientras Mateo la observaba con una mezcla de gratitud y preocupación. Al ver al juez, Mateo se levantó de un salto, una expresión de confusión y respeto en su rostro. Pero el juez no iba como autoridad, sino como un hombre buscando redención. Se arrodilló a la altura de Sofía. Sus ojos, que antes habían sido fríos y distantes, ahora irradiaban una calidez inusual. «Sofía», dijo el juez, su voz suave y apenas un susurro, «quiero darte las gracias». La niña lo miró con sus grandes ojos curiosos, con una tiza azul en la mano. Tu grito me abrió los ojos a algo que había olvidado, algo más importante que cualquier ley escrita. Me recordaste lo que es la verdadera justicia». Las palabras del juez, aunque sencillas, estaban cargadas de un peso emocional que Mateo percibió. Era un arrepentimiento genuino, una disculpa tácita, no solo por su caso, sino por innumerables otros en los que su corazón se había mantenido cerrado. Luego, el juez Vargas se volvió hacia Mateo. «Mateo», comenzó, su voz un poco más firme, pero llena de humildad. «Le pido disculpas. Le juzgué duramente. Vi su caso como uno más en un sistema que a menudo deshumaniza a las personas. No vi al hombre, no vi al padre, no vi su sufrimiento». Por primera vez en muchos años, el juez Vargas mostró una vulnerabilidad que lo humanizaba por completo. Su voz se quebró ligeramente, revelando el peso de su propia carga interna. Mateo, conmovido por la sinceridad del juez, solo pudo asentir, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Había esperado resentimiento, burocracia, tal vez indiferencia, pero nunca esta profunda y personal muestra de arrepentimiento. El juez Vargas no se detuvo en la disculpa. Con su nueva perspectiva y compasión, decidió ir más allá. Utilizó sus extensos contactos y su considerable influencia para ayudar a Mateo y Sofía de formas que una sentencia favorable por sí sola no habría logrado. Se aseguró de que su estancia en el refugio fuera segura y cómoda, lejos de los centros de detención que tanto trauma habían causado.
Más importante aún, conectó a Mateo con una prestigiosa organización de ayuda legal pro bono, una que se especializaba en casos de asilo complejos y que estaba dispuesta a tomar su caso con todo el rigor y la dedicación necesarios. «Ellos saben cómo navegar el laberinto legal», explicó el juez. «Con mi recomendación y su buen trabajo, tendremos una oportunidad real». Con el apoyo inesperado del juez y la ayuda de la organización legal, Mateo comenzó a ver un camino claro hacia la legalidad para él y su hija. La chispa de esperanza que se había apagado en sus ojos durante tanto tiempo volvió a brillar con una intensidad renovada. Ya no era un náufrago a la deriva, sino alguien con un ancla, con un plan. La incertidumbre seguía existiendo, pero ahora había cimientos sobre los que construir. Sofía, en su inocencia y a través de su fe inquebrantable, se había convertido en la catalizadora silenciosa de todo este cambio. Su grito no solo había transformado el destino de su padre, sino que también había sanado el corazón endurecido de un juez. Había recordado a todos en esa sala que detrás de cada expediente, de cada número, había una historia humana, un alma en busca de dignidad y compasión. El juez Vargas, por su parte, experimentaba una profunda evolución. Su reputación entre sus colegas empezaba a cambiar drásticamente. Algunos lo criticaban por su suavidad, por haberse dejado llevar por las emociones, pero otros, aquellos con una chispa de idealismo aún viva, se sentían inspirados. Empezaron a reconsiderar la humanidad en sus propios casos, a buscar las historias detrás de los números. El juez, antes solitario y aislado por su propio dolor, ahora sentía un propósito renovado, una conexión con la humanidad que había perdido. La historia, por ahora, los dejaba esperando la decisión final sobre su asilo. Pero esta vez, la espera era diferente. No era una espera llena de miedo y desesperación, sino una llena de esperanza y gratitud. Estaban en un lugar seguro, con apoyo legal sólido y con la fe inquebrantable de que el milagro que habían presenciado en la sala del tribunal se extendería hasta el final de su viaje. Habían encontrado un protector inesperado en la persona del juez Vargas. Un hombre que, gracias a la pureza de una niña, había redescubierto su propia humanidad y el verdadero significado de la justicia. La mano de Jesús había tocado al juez, y a través de él había bendecido el camino de Mateo y Sofía hacia una nueva vida. El tiempo, ese incesante escultor de destinos, siguió su curso, y con cada amanecer, un nuevo rayo de esperanza se filtraba en la vida de Mateo y Sofía. Gracias a la intervención decisiva y al seguimiento personal del juez Vargas, cuya influencia no se desvaneció con el cierre del expediente, y al incansable trabajo de la Organización Pro Bono de Defensa de los Migrantes, la solicitud de asilo de Mateo y Sofía avanzó con una celeridad inusual. Las semanas se convirtieron en meses de papeleo, entrevistas y esperas tensas, pero siempre con el juez Vargas moviendo los hilos necesarios y enviando cartas de recomendación que validaban la historia de Mateo y la extrema vulnerabilidad de Sofía. Finalmente, un día soleado, la noticia que había sido ansiada con cada latido del corazón llegó. Su solicitud de asilo había sido aprobada. Se les concedió el estatus legal en México, un país que, contra todo pronóstico, se había convertido en su refugio y su nueva oportunidad. Era el permiso para respirar, para establecerse y, sobre todo, para reconstruir sus vidas con la dignidad y la seguridad que tanto tiempo les habían sido negadas. La sensación de tener un hogar, de no ser perseguidos ni vivir con el miedo constante de la deportación,
era una bendición incalculable. Mateo, con la convicción de un hombre que había visto la mano de lo divino en su vida, se dedicó a construir un futuro para su hija. Encontró un trabajo estable en la construcción, un empleo que, aunque demandante físicamente, le ofrecía la tranquilidad de un salario fijo y la posibilidad de proveer. Sofía, con la chispa de inteligencia que siempre la había caracterizado, se matriculó en la escuela local. Al principio la adaptación fue un desafío. El acento diferente, las nuevas costumbres, pero con su resiliencia innata y el amor de su padre, pronto se hizo de amigos y destacó en sus estudios. Su risa clara y melodiosa llenaba las aulas, un sonido que Mateo atesoraba más que cualquier otra cosa. La comunidad del refugio, donde habían encontrado apoyo inicial, y la red de personas que los habían ayudado en los momentos más difíciles, se convirtieron en su nueva familia. Un tejido social de apoyo y cariño que les recordaba que no estaban solos. El vínculo entre el juez Vargas y la pequeña familia de Mateo y Sofía no se desvaneció con el tiempo, sino que se fortaleció en una amistad insólita y profunda. El juez, transformado por la experiencia, no los olvidó. De vez en cuando los visitaba en su modesta vivienda, llevando consigo pequeños obsequios para Sofía o simplemente para compartir una taza de café y escuchar cómo les iba. Para Sofía, el juez se convirtió en una figura paterna, un tío juez, al que siempre recibía con un abrazo cálido y al que le entregaba con orgullo sus últimos dibujos o pequeñas artesanías que creaba en la escuela. El juez, a su vez, encontraba en ellos una nueva razón para su trabajo, un recordatorio constante del impacto humano de sus decisiones y una fuente de alegría en su vida, que antes de su encuentro con Sofía y Mateo había sido marcada por la soledad y un velo de tristeza. La transformación del juez Vargas fue profunda y duradera. Ya no era el hombre implacable y distante que se escondía detrás de la ley. Se convirtió en un ferviente defensor de la reforma migratoria y de un sistema judicial más humano y compasivo. Utilizando su vasta experiencia y su renovada perspectiva, comenzó a abogar por cambios significativos que protegieran a los más vulnerables, dando conferencias en universidades y foros legales, y utilizando su influencia dentro del sistema judicial para impulsar políticas más justas. Su historia personal, el milagro que había presenciado, se convirtió en un testimonio poderoso del poder de la compasión y la fe, inspirando a otros jueces y abogados a mirar más allá de los expedientes y a ver la humanidad detrás de cada caso. La historia de Sofía, Mateo y el juez Vargas es una profunda reflexión sobre el milagro que presenciaron, un recordatorio vívido de cómo un simple toque, una intervención divina en un momento crítico, pudo cambiar el curso de vidas enteras y ablandar los corazones más endurecidos. El amor incondicional de una hija por su padre, la pureza inquebrantable de su fe infantil y la intervención de Jesús en la sala del tribunal mostraron que incluso en los sistemas más rígidos y aparentemente inhumanos, la humanidad y la misericordia pueden y deben prevalecer. Fue una lección de que la verdadera justicia no solo reside en la aplicación estricta de la ley, sino también en la empatía y la compasión. Esta conmovedora narrativa refuerza la idea de que la fe, la inocencia y los actos inesperados de bondad pueden generar cambios profundos y duraderos, trascendiendo las barreras de la burocracia y el prejuicio. Nos recuerda que, sin importar cuán pequeños nos sintamos o cuán grandes sean los desafíos, todos somos capaces de grandes actos de compasión, y que a veces un grito de amor
y una mano silenciosa pueden ser las herramientas más poderosas para transformar el mundo. La historia de Sofía Mateo y el juez Vargas es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para la compasión y el impacto inmenso de la fe. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, no olvides darle un me gusta a este video, un gesto que nos ayuda a difundir mensajes de esperanza. Compártelo con alguien que necesite un mensaje de fe y transformación en su vida, o con cualquier persona que aprecie una narrativa conmovedora. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Crees que un solo acto de bondad o un momento de fe pura puede realmente cambiar el mundo? Nos encantaría leer tu opinión. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que inspiran y transforman vidas. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas de la fe y el espíritu humano.